La naturaleza humana se va constituyendo en la relación con los demás. Y la relación con los demás es, desde el origen, una interrelación. La formación de la personalidad se da, se produce, se realiza en el contexto de una interrelación, que a veces llamamos vínculo. Somos Olaya, María y Elena. Y esto es Friccionando. Como hablábamos en el capítulo de la crianza, cuando un bebé llega al mundo es totalmente dependiente y las figuras de cuidado deben prestarle por sus recursos cognitivos y emocionales y hacerse cargo de la cobertura de sus necesidades, que son tanto fisiológicas como afectivas, para que el bebé vaya madurando. A este estado, Winnicott, que fue un pediatra que estudió en profundidad el vínculo madre-bebé, lo llamó preocupación maternal primaria, y requiere un estado de conexión que implica ver al bebé como una parte suya, una parte de la madre. Sí, esto es lo que a veces se llama como estado regresivo, que es que, vamos a poner en este caso, la madre tiene la capacidad para volver a funcionar en un estado como muy primitivo, muy primario, y eso le permite conectar con las necesidades justamente que está sintiendo el bebé en ese estado. Pero claro, esto no siempre ocurre así, porque puede ser que el cuidador principal esté atravesando momentos complejos, por ejemplo un duelo, que la propia infancia haya sido complicada y no tenga un referente, también siguiendo a Winnicott, de madre suficientemente buena, o por ejemplo en una depresión posparto. Y entonces esto puede hacer que esa sintonía pues no pueda darse adecuadamente. Y cuando el bebé va teniendo autonomía, este estado de fusión que decimos es totalmente normal al principio, pues gradualmente ya va cambiando. Ya no es una dependencia absoluta, sino que va siendo una dependencia relativa. Y entonces el niño va tomando conciencia de que necesita a su madre y también de que su madre y él son dos cosas distintas. Y entonces aquí irá surgiendo lo que llamamos interdependencias, que es el intercambio entre dos personas, donde uno actúa sobre otro y ese otro responde al primero, y así sucesivamente. Uh-huh. Sí, con esto me venía un poco a la cabeza un experimento que vi hace años, que es de Edward Tronick y se llama El juego del rostro inmóvil. Está en YouTube, todo el mundo lo puede ver, y es de la década de 1970. Se pidió a las madres que miraran a sus bebés, pero que mostraran una expresión neutra, que reprimieran el impulso de mover sus rostros y responderles de forma juguetona como solemos hacer. Enfrentados a esta inusual falta de sensibilidad y de respuesta por parte de sus madres, los bebés trataron varias veces de iniciar ellos mismos la comunicación, haciendo sus gracias, moviendo los brazos y, en definitiva, tratando de llamar la atención de la mamá. La investigación pretendía profundizar en el sistema bidireccional de comunicación afectiva entre los bebés y sus cuidadores principales, para estudiar los efectos de la depresión de los padres sobre los bebés. Tronick pidió a las madres que fingieran estar un poco tristes frente a sus bebés. Ante la muestra de tristeza, los bebés se tornaron más negativos desde el punto de vista emocional, más reservados y menos comunicativos. Sí, a mí me venía con esto lo de las neuronas en espejo. Y es que os lo decía antes porque he visto en TikTok un vídeo que salía hablando de este tema y salía como un bebé en la trona, yo creo que era más mayor, no sé si tenía a lo mejor pues entre 6 meses y 1 año, y con una música de fondo y la madre por detrás haciendo como movimientos y el niño iba como a la vez que la madre, ¿no? Que bueno, puede ser casualidad, pero que como que sí que se percibía esa sintonía, ¿no? Y esa conexión entre ellos. Sí, a mí me venía un poco esta serie de La Mesías, que ha sido bastante resonada este año, de los Javis,
que habla de la vida de una madre, ¿no? En diferentes etapas. Y bueno, se va viendo en el desarrollo de la serie cómo la madre, a través de relaciones que va estableciendo con otras personas, sobre todo con una en concreto, con su pareja final, la madre va desarrollando como un delirio sobre que ella es la portavoz de Dios y le transmite a sus hijos que ella es la portavoz de Dios y que ellos tienen que transmitir su mensaje, el mensaje que ella les transmite, que a la vez viene de Dios. Entonces se ve muy bien ahí en la serie. Es cierto que es muy cruda y muy impactante, porque se va al extremo de lo patológico, pero que existe, y esa parte está, de cómo los hijos no dudan en ningún momento de que su madre no sea Dios, ni sea la Mesías o la portavoz de Dios, pero cómo según van pasando cosas y les van viniendo información de fuera, sí que empiezan a dudar, pero les cuesta mucho, porque la fuerza de la dependencia y del mensaje que les ha dado su madre a lo largo de la vida hace que ellos no puedan ni permitirse dudar, porque es su madre y la necesitan. Me venía mucho esa serie que habla mucho de esto, de las interdependencias de unos y otros y la fuerza que tienen. Efectivamente. Y como vamos viendo, pues eso, las interdependencias siempre implican una relación de ida y vuelta, donde yo tengo una expectativa del otro y de alguna forma le intento influir para que cumpla con mi expectativa. Y eso, viéndolo en la familia, pues yo puedo esperar, como padre o como madre, tener un buen hijo, y que eso conlleve pues una serie de premisas para mí como padre o como madre: obediencia, sacar buenas notas, ser cariñoso. Y entonces el hijo, como quiere ser querido, también quiere ser un buen hijo, con lo cual intentará cumplir con estas premisas. Pero claro, llegará un momento en que estas expectativas que ponen un poco sobre él van en contra como de lo auténtico suyo, o incluso puede ir en contra de sus valores, con lo cual estará en el dilema de si es un buen hijo o si es el mismo, ¿no? Ser uno mismo. Y esto también ocurre en el otro lado, ¿no? El hijo también exige al padre una serie de premisas para ser un buen padre. Y el padre entonces estará ante el mismo dilema, ¿no? De cumplir con estas expectativas que el hijo pone sobre él, o de cubrir, de ser el mismo, ¿no? De alguna forma. Entonces podemos decir que nos vamos construyendo con partes que nos van devolviendo pues los vínculos importantes desde fuera, ¿no? Y nos vamos identificando. Y entonces pensaríamos que todos estamos creados a partir de distintas partes. Y yo ahí me preguntaba, que es una pregunta así un poco compleja, que entonces, ¿qué es auténticamente nuestro, ¿no? Me entró la rayada, ¿no? De yo misma escribiendo mientras escribía esta parte del guión, pues si eran ideas mías auténticas o si siempre nuestras ideas de alguna forma van a estar influidas por otros, ¿no? Porque yo puedo escribirlas citando textualmente a otros autores, o puedo hacer un esfuerzo de transcribirlo y de irlo como transformando en mi voz. Y entonces, pues eso, en las familias al final se monta un lío tremendo, pues porque desde que el bebé nace hacemos esto, ¿no? ¿Se parece a mamá o a papá? Cuando el padre o la madre se enfada con él, le dice, te pareces a tu madre. Cuando el niño se hace adolescente, pues entonces no quiere parecerse a su padre y puede que se convierta en lo contrario. Y entonces ahí pues nos podríamos plantear si entonces eres persona o personaje. Sí, yo cuando decías en relación a los padres y los hijos también pensaba en las parejas, ¿no? Que muchas veces también se dan todos estos fenómenos, ¿no? De lo que quiero que seas, y como quiero ser un buen novio, pues entonces hago esto, y a su vez hasta qué punto uno, ¿no? Se va como modulando para serlo, y como, no sé, como que esa interacción también me venía justo ahora en las parejas. Y sí, a mí esto que planteabas, lo último, Elena, me resonaba un montón, porque me pasó de hecho en el último multifamiliar, ¿no? En el grupo que hablábamos, que al final es verdad que todo viene a construirse de los demás, pero entonces ¿qué es lo que queda de uno, ¿no? Y
y bueno, y al final sí que me quedé con que la función, sobre todo en la terapia, es como por lo menos ir identificando, ¿no? Como qué cosas son más personaje, para qué te sirven y en qué contextos y qué hacer con eso, ¿no? Y cuáles no son tan personaje, sí. Sí, yo pensaba en cómo todo esto tiene mucho que ver con las expectativas que uno se genera de lo que tiene que ser para el otro, tanto en las familias como en los trabajos, como en lo social, como incluso nosotras ahora mismo pensando en quien nos pueda escuchar, Sí. de se aburrirán, no se aburrirán, menudo rollo, no sé qué. Y cómo es difícil diferenciar lo auténtico como algo de uno propio de lo no auténtico como algo que te imponen otros. Pero pensaba que lo auténtico no tiene por qué ser algo individual, independiente de lo que te transmiten otros. De hecho, desde que nacemos, incluso antes, ya vamos mamando de padres, madres, cuidadores, cuidadoras y de amigos, diferentes contextos, y creo que es lo que uno mezcla dentro de sí lo que hace lo auténtico. Otra cosa es lo patológico, lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando ya uno se pierde en lo que el otro desea de uno, Claro. ahí ya efectivamente pueden aparecer unos personajes más duros y difíciles de separarse, ¿no? de uno mismo. Claro, sí, sería como al final, sí, en esto de lo patológico, ¿no? Escuchamos a la persona, pero estuviéramos oyendo hablar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, a la madre, ¿no? La voz de ese que habla no es suya propia, sino es como, es un poco raro, ¿no? Pero es como Sí. la madre hablando a través de él, ¿no? Entonces, esas serían estas interdependencias que podemos entender como patológicas, ¿no? Que anulan a la persona, ¿no? Sí. Sí, pensaba que a veces se habla mucho de eso, de depender del otro, ¿no? De la fusión con el otro, pero que a veces uno no quiere esa fusión, justamente huye, puede querer huir de querer estar cerca del otro o incluso de parecerse al otro, que muchas veces en consulta o en grupos de terapia se escucha lo de siempre he evitado hacer lo que hacía mi madre o siempre he evitado que mis hijos sintiesen o viviesen lo que he vivido yo, ¿no? Como que uno a veces es esclavo de esa huida de lo que ha vivido como si eso fuese posible. Y me venía el libro de Annie Ernaux, Los armarios vacíos, que estoy terminando ya, me falta muy poquito, y que habla de eso, de la necesidad a veces de huir de forma masiva de algo que siempre ha estado ahí en tu historia y que al final uno no puede huir. Explica en la contraportada que es la historia de una ruptura social, de una hija atrapada entre dos mundos, el de sus padres, proletarios, poco instruidos, que se ganan la vida con el sudor de su frente, y el de los burgueses, educados, con acceso a la cultura, que se ganan la vida sin arrugarse el traje. Existe una brecha entre lo que estos padres entregados se merecen por los sacrificios hechos para crear a su hija y lo que esta niña es capaz de darles. Este desfase conlleva una gran culpa, de la que deriva una gran ira. Y es urgente salir de ese yugo y la puerta de salida, en este caso, es la educación, la universidad. Y me hacía reflexionar en eso, que es igual de esclavo quedarse atrapado en las interdependencias de otros, en querer satisfacer al otro todo el rato para que se sienta como orgulloso y te reconozca, como también es esclavo el intentar salir y huir de todo eso como si eso fuese posible. Sí, yo pensaba en la diferenciación a la contra, ¿no? Que a veces es como, no, con tal de no parecerme hago lo contrario, pero que al final ahí también hay mucho vínculo y mucha dependencia, ¿no? O sea que el enfado también es una manera de estar enganchado. Sí. Efectivamente. Sí, con todo esto, ya no solo las interdependencias se pueden ver en lo más familiar y más cercano, sino que lo social también está ahí.
podemos hablar de, pues por ejemplo, el seguir a un ídolo en las redes sociales, las identificaciones con los famosos, la moda, ¿no? El seguir las modas y el origen de las masas, ¿no? Que todo eso son interdependencias de lo social que nos atraviesan y que además nosotros y nosotras colaboramos en formarlas y darles fuerza. Sí, y aquí, que también me venía antes cuando hablabas, Elena, pero lo habíamos puesto aquí, estábamos leyendo un artículo, ¿no?, de Badaraco, y hablaba un poco de la interacción entre el espectador y el presentador, ¿no? Pero explica quién es Badaraco. Ah, es que todavía no lo hemos explicado. No. Hola, ya la nombró al principio como si fuera el presidente del gobierno. Yo he nombrado un párrafo de él, pero no he nombrado ni de dónde salía ese párrafo, ni nada. Entonces estaría guay. Porque claro, hablamos de Badaraco como Ya. si fuese Jorge El Javier tío Vázquez. Pepe. Ya. Bueno, pues eso, la presentación venía después, pero bueno, que sí, que es un Que sí. un experto en la materia multifamiliar. ¿Sabes quién es Badaraco, María? Pero era psicólogo, era psiquiatra, era Psiquiatra. psiquiatra. Eso da igual. Es especialista en Jefe de servicio Era jefe de vídeo del Borda. del Hospital Borda, que es un hospital muy famoso En en Argentina. Buenos Aires, Sí. ¿no? Y bueno, él decidió experimentar un poco con otras formas de pensar que llama él. Eso es, sí. Bueno, total, que hemos estado leyendo un libro, un artículo sobre él y hablaba en esto de lo social, ¿no? De cómo también se dan estos fenómenos a nivel macro y cómo el presentador intenta agradar al oyente mimetizándose con él y el oyente a su vez ve reflejado en el espectador, ¿no? Se ve reflejado en el presentador a sí mismo y eso hace, ¿no? Como que me imagino, pues más consumir más, seguir enganchado en el programa y tal. Entonces como que también había esa interdependencia más a nivel pues social, ¿no? Y que eso amplificado, pues da unos fenómenos muy potentes. Sí. De hecho, todo esto tiene mucho que ver con el grupo análisis, que es... bueno, el grupo análisis está desarrollado ¿Sabes por... lo que es el grupo análisis? Ahora os lo voy Soraya? a comentar y explicar tranquilamente. El grupo análisis es un modelo de terapia de grupo que, bueno, está desarrollado por Fuchs. De hecho, gracias al grupo análisis nosotras nos hemos interdependencionado en un máster. Y bueno, sí, es un modelo de psicoterapia de grupo desarrollado por Fuchs, que es un psicoanalista alemán, y que considera que para entender la psique individual es necesario tener en cuenta las interrelaciones con lo social. Las formas de relacionarnos y comunicarnos están influidas por las interdependencias y relaciones con los otros, incluida no solo la familia y amigos, sino que nuestras formas de comunicarnos y relacionarnos y ver el mundo también está influido por lo que nos transmite la sociedad. Y a la vez nuestras formas influye en la sociedad que creamos. Entonces, aquí se me abren muchas reflexiones, que es si tiene sentido que nos incluyamos en grupo y nos analicemos en grupo, porque nuestro mundo interno depende del mundo interno de otros y de lo social. Me pregunto, ¿la terapia individual tiene sentido? ¿La terapia grupal en que no? ¿No qué? No, te lo hacía de... te lo decía en el sentido de que un poco por lo que nosotros pensamos y lo que hemos ido viendo últimamente es que tiene mucho más sentido la terapia de grupo, porque puede aportar muchas cosas que también aporta la individual y que por cómo concebimos el desarrollo y la patología, pues tiene más sentido que se aborde de forma grupal, para tener en cuenta a los otros y a lo social que trae también cada uno. Por eso te decía como que no. Ya. Que lo hemos hablado, ¿no? Otras veces. Sí, de hecho... Te lo decía en modo guiño. Vale, es que no entendía.
Sí, no, lo que plantea además este psicoanalista es que el propio conductor y terapeuta pueda incluirse dentro de la terapia, no como alguien que está observando a ver qué pasa ahí en ese grupo, sino que sus propias interpretaciones y lo que siente puede influir en el propio proceso terapéutico de los pacientes. Y claro, eso me hace preguntarme, como tú dices, no, pues sí, tiene sentido la terapia de grupo, pero claro, la terapia individual también tiene mucho sentido. Entonces yo reflexionaba en qué momento tiene sentido aplicar o que uno se incluya en una terapia de grupo, en qué momento no. Tiene sentido que hagamos terapia en general. ¿Es necesario? ¿Qué tipo de terapia? ¿En qué momento? Depende del contexto. O sea, me venían todas esas preguntas que quizás está muy bien que las tengamos en cuenta para poder reflexionar quizás en otro capítulo del sentido de hacer terapia. O sea que no os vamos a dar respuestas. Esto es un spoiler para que escuchéis otros capítulos donde igual viene alguna respuesta a estas preguntas. Continuará. Eso sí, spoiler es otra cosa. Y bueno, por tomar esto que decía Olaya también de la influencia, o sea, del pensar que los terapeutas también nos incluimos como una parte, ¿no?, de la relación, pues también nos planteábamos cómo influye el cómo miramos a los pacientes, ¿no? Porque en este sentido, Badaraco, del que hablábamos antes, pues él decía que todas las personas tienen una virtualidad sana, ¿no? Que entonces, dependiendo de si miramos a la persona como un enfermo, ¿no?, pues también esa interdependencia, el otro se va a comportar como un enfermo, pero si podemos mirarle como una persona que dentro de ese personaje hay una parte que es rescatable, ¿no?, que tiene potencia de desarrollarse, de mejorar, pues esa persona, al verse mirado de esa forma, ¿no?, con esa confianza, también va a poder irse desarrollando, ¿no? Entonces, pues esa mirada nuestra como terapeutas sí que nos parece muy importante. Sí, yo pensaba justo que era súper importante y según lo decías más, pensando justo y reforzando la idea de que estamos todo el rato recibiendo mensajes del otro y cómo nos calan y cómo nos moldeamos en función de eso. Entonces, súper importante la mirada que el terapeuta nos transmite. Claro, yo con eso, yo a veces siento cierta presión porque hay días También. pues que no estoy con la mirada el 100% limpia. Tienes legañas. Claro que hay días que dices, pues me noto más espesa, hoy no me siento tan lúcida como otros días, entonces ahí hasta siento cierta culpa por esa presión de responsabilidad que yo tengo con respecto a cómo se va a sentir el otro conmigo. Y a veces eso me pesa como terapeuta de cómo puedo hacer para que lo mío, personal o lo que sea, no se transmita al otro o no le interfiera en su forma de sentir o de sacar provecho de esta sesión. Eso. Tía, pero yo pensaba dos cosas. Una, que por un lado eso también se puede trabajar. Te quiero decir, pues claro, como todos tenemos algún día que no estamos al 100% y eso se puede trabajar incluso con el paciente, ¿no? También, y sería muy enriquecedor ver que no siempre los terapeutas están en las mismas condiciones. Que no somos perfectos, al final. Claro, ¿no? y lo pensaba también con lo que hablábamos en el capítulo de crianza, de lo que importa es lo general, ¿no? Como que no... Lo traumático no era que un día le hables mal a tu hijo, ni que un día justo no le prestes atención al paciente, sino la intención más pura interna y lo que le transmites cita tras cita, ¿sabes? Como la base que está ahí de interés, de cómo le miras, ¿sabes? Aunque no hagas una intervención de la releche ese día. Ya. No sé, como sí, que... pero suena un poco a exigencia. Por quitarte presión, por quitarte presión. ¿A vosotros no os pasa o qué? También. Sí, pero que tiene que ver con eso, con las expectativas que tú pones que el otro tiene de ti. Ya. Que es lo que estamos hablando todo el rato de pues las familias, ¿no? Sí. Que Sí, eso- lo entiendo. Sí, Pero bueno. y vamos, yo en relación a eso también a veces es muy difícil, o a mí al menos me resulta difícil salirte también de las expectativas que el otro te pone, ¿no? Por ejemplo, en una primera consulta, ¿no? Con
alguien que no tiene por qué conocer lo que es la psicoterapia, ¿no? Y bueno, vienen pues demandando, por ejemplo, ¿no? Pues dime lo que tengo que hacer, ¿no? O dame una solución ya, en lo inmediato. Y cómo a veces eso, en esa exigencia, ¿no? De tener como que calmar al otro, que es lo que el otro nos pide de alguna forma, eso, ¿no? Cómo poderse salir de ahí para realmente ser auténticos, ¿no? Y realmente ser auténticos a veces es frustrar también esas expectativas, Sí. ¿no? Y poder decir, mira, pues es que yo en eso no voy a poder ayudarte. Y yo es verdad que me cuesta cada vez menos, pero me parece muy necesario también. A mí me sorprende un montón eso, ¿no? En primera visita, ¿no? Decir, necesito herramientas para ser feliz y olvidarme de mi madre o de tal, porque me han hecho mucho daño y yo quiero empezar de cero y que no me afecte. Y claro, te quedas, vale, internamente sabes esto no va a poder ser, a ver cómo se lo transmito de forma que no se frustre esa persona de forma dramática Y no vuelva. y darle un rayo de esperanza, pero irle también transmitiendo que bueno, que igual la idea no es tanto olvidar, sino ver cómo integrar eso, pero que también es un ejemplo de dame herramientas, quiero ser feliz, que me viene como la interdependencia de lo social, de como si hubiese posibilidad de ser feliz o de eliminar a las personas tóxicas, que odio ese término, no me gusta nada, respeto a quien lo use, pero no me gusta nada porque es como lo de buenos y malos que hablábamos en el capítulo Persona de... vitamina y persona tóxica. Sí. Que nos cancelan. Sí, pero que eso tiene mucho que ver con la interdependencia social, ¿no? Esa necesidad de que todo vaya bien, que era lo que hablábamos en otros capítulos, y eso como también nosotras como terapeutas lo vivimos como una presión que podemos caer de tengo que solucionarle la vida si no soy una mala terapeuta. Sí, con esto de los yo pensaba también en eso, ¿no? Como que qué importante según la mirada el modelo que sigues, ¿no? También, que a veces eso, si le ves a alguien como enfermo y sin capacidades, pues igual también tiendes a aplicar más diagnósticos, aplicar más tratamiento, ¿no? Y bueno, pues que también eso lo veo como peligroso, ¿no? Mientras que si le ves como alguien que tiene capacidad de recuperarse, pues igual tienes más paciencia, das más tiempo, no medicalizas tanto. Sí, y volviendo un poco a nuestro amigo Badaraco, pues en la patología grave él hablaba de cómo en los delirios de su época, que él empezó en torno creo que a los años 60 o así, pues mucha gente se creía Napoleón. Esto podríamos decir es que se identificaba con otro, normalmente con alguien poderoso, y esto sería un ejemplo extremo de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo el sí mismo desaparece, ¿no? Y elegimos, o la persona delirante en este caso, ¿no? Elige ese otro poderoso con el que identificarse, ¿no? Sí, justo. Yo pensaba que, bueno, Badaraco era Napoleón, pero que yo sí que he visto muchos casos, ¿no? Aquí de gente que se siente pues que es Jesucristo o el Rey, ¿no? Como figuras importantes y muy reconocidas, ¿no? Socialmente. Y yo pienso como que qué hay detrás de eso, ¿no? De esas estructuras psicóticas, y siempre pienso eso como en los primeros vínculos, ¿no? En los primeros años, que ya hemos visto que son súper importantes y que son los que te hacen también diferenciarte y poder ser tú, y como que quizá ahí hay algo que falla, ¿no? Y que al final pues no eres tú y eres una persona diferente y a veces identificada incluso con otras de esa manera tan potente. Sí. Sí, que es muy interesante también de lo que él decía y del tema este que estamos hablando de las expectativas, ¿no? Porque él tiene un artículo que se llama De sorpresa en sorpresa, que el título es muy sugerente en el sentido que eso es un poco lo que él va describiendo, ¿no? Él, que estaba en un hospital de gente súper crónica, que nadie esperaba más de ellos que ser una planta vegetal en una esquina, pues bueno, él empieza a proporcionar un lugar de encuentro, ¿no? Donde él simplemente se ponía un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces, en este capítulo, él va describiendo un poco cuál es el proceso de transformación de estas reuniones, ¿no? Donde al principio había silencios muy grandes, pacientes que se ponían agresivos,
y también él iba observando, con sorpresa, pues reacciones sanas de pacientes que a priori estaban como muy desconectados. Y también como él veía a veces que los pacientes pues intentaban poner a prueba a los terapeutas para, al no poder expresar con palabras el sufrimiento, pues él decía como que te hacían sentir a ti como terapeuta lo que ellos sentían, para ver si al final tú podías ser una persona confiable o no. Sí, con esto que ya lo hemos ido mencionando, ¿no? Pero qué importante mirarse uno, ¿no? Como terapeuta, para ver un poco qué estás sintiendo, qué cosas, lo decías tú también, ¿no? Qué cosas de mí pueden influir, si tengo un mal día, si tengo un buen día, el proceso por el que estoy atravesando. Y muchas veces, ¿no? Lo hemos escuchado, que al final el cómo te hace sentir el paciente a ti es seguramente lo que él está viviendo, ¿no? O sea, que si tú te vas de la consulta muy angustiado, es como, uy, este paciente que me hace sentir, pues es que seguramente él estaba muy angustiado, ¿no? Que al final como que se traspasan muchas veces los síntomas o las emociones. Y Sí, con eso de la supervisión, estaba pensando yo también en cómo influye el cómo se siente el terapeuta ante los pacientes la institución. Es decir, si la institución es una institución que tú sientes que te va a apoyar, te da seguridad, te da espacios de supervisión, ¿no? De poder compartir, quizás puedes conocer más qué le puede ayudar al paciente, qué es lo tuyo que a lo mejor está interfiriendo en algunas cosas. Si no, es como tapar mucho. O sea, pensaba en las instituciones que tapan lo que no se puede decir de lo que va mal. O sea, lo que va mal no se habla, tiene que ir todo bien. Sí, yo pensaba también en la importancia de trabajar en equipo, en el sentido de que no vamos a ser espejos distintos también para esa persona, ¿no? Y muchas veces se observa pues cómo ese paciente con el psicólogo, con el enfermero, con el psiquiatra, con el terapeuta ocupacional, no se comportan de la misma forma, ¿no? Es decir, sacan partes suyas distintas, y es muy interesante también para, pues eso, ¿no? Para que esa persona vaya progresando, y también pues para el terapeuta conocer también esas diferentes visiones, ¿no? Sí. Sí, igual también tiene que ver, aparte con los espacios y lo que se espera de cada espacio, con la persona, ¿no? Que al final lo que tú aportas es diferente, y entonces salen partes distintas, personajes distintas en función de con quién te relacionas, sí. Y esto yo lo veía porque, a mí sí que me pasa mucho con los pacientes, intento tener como mucho cuidado el esto, ¿no? De que lo que nos hacen sentir a nosotros los pacientes, porque creo que a veces eso se puede como actuar, ¿no? Y a veces cuando un paciente, por ejemplo, viene como con mucha ansiedad, al final acabas tú nervioso en la propia consulta y dices, uy, ¿cuánta ansiedad tiene? Entonces igual tiendes, ¿no? A poner más medicación o... Y ojo, qué importante también es luego eso, como reconducirlo, ¿no? Porque ha pasado recientemente que luego resulta que yo estaba súper agobiada y la persona pues ya estaba como acostumbrada a esos niveles, ¿no? De ansiedad, incluso lo que quería era como menos medicación, y a mí a lo mejor me hubiera salido dentro de mi propio agobio pues ponerle más, ¿no? Entonces como que, qué importante poder conectar con eso, ¿no? Con lo que nos transmiten los pacientes y lo que nos mueven, sí. Sí, y conectar con porque a veces podemos caer sin querer en cierto abuso de poder, ¿no? Y que es lo que hablaba un poco Fuchs, de que el conductor y el terapeuta se pueda igualar a los pacientes, dentro de que siempre va a haber una desigualdad, pero para poder efectivamente hablar como el mismo lenguaje, tener la misma sintonía, ¿no? Que ni que la persona que viene a pedir ayuda sienta que tú vas a mandar o tienes poder sobre él o ella, ni que tú sientas que lo tienes, porque si no, efectivamente se pueden generar ahí muchas interferencias y lo que hablábamos antes, como mucha presión, sí, tanto por uno o por otro. Sí. Y ahí pensaba también en una frase de Badaraco que me gustaba, y es que decía: comencé a darme cuenta que un paciente está atrapado en un mundo interno y que al no poder dejarse ayudar necesita que otro adivine lo que le pasa. Es decir, no tiene otra manera de transmitir ese pedido de ayuda
que haciendo sufrir al otro en carne propia, que esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, luego, después de esta experiencia grupal con los pacientes, también pensó, ¿no? Si todos estos personajes, ¿no?, conviven dentro de nosotros, cómo de importante es incluir a las familias también en el tratamiento, ¿no? Porque al final era una manera de ver en vivo y en directo las dinámicas que ocurrían, lo que él llamó, ¿no?, el poder enfermante de los unos sobre los otros, y entonces también la posibilidad de modificarlas en ese aquí y ahora del grupo, ¿no?, de alguna forma. Sí, y así surgieron los multifamiliares, que los hemos nombrado pero no hemos dicho qué es, y al final es el poder estar en un grupo de participantes con sus familias, ¿no? Es decir, sería como un grupo de muchas familias juntas, terapéutico. Sí, yo pensaba en lo no terapéutico, quiero decir, porque uno puede pensar a lo mejor, entonces las interdependencias recíprocas, patológicas o no patológicas, solo se pueden hacer conscientes en terapia. Entonces pensaba, con esto que decías tú, Elena, de lo importante de incluir a las familias, que una o uno en su día a día y en su vida cotidiana, sin terapeutas de por medio, a poder ser, que creo que es importante que pueda tener en cuenta a sus familias. Y familia, pues incluimos, pues eso, amigas, amigos, gente cercana, gente de confianza. Lo digo porque muchas veces tendemos a uno solo, una sola, como lidiar con todo, porque, por lo que sea, porque si no uno no cumple las expectativas, porque no mostrar, eso es, no molestar, no mostrar esa parte vulnerable, y que efectivamente incluyendo a los que tenemos cerca igual se hace más fácil y se hace más consciente cosas, confusiones, interferencias o malos entendidos o tabúes que están efectivamente generando dolor. Pues sí. Y yo creo que habría ya que ir terminando. Sí. Así que, como siempre nos gusta terminar así con alguna reflexión o así, para hablar un poquito de esto que estábamos hablando de las identificaciones, pues hemos traído un poema que se me ha olvidado apuntar la fuente. Lo estaba pensando. Yo sí la sé. Si la sabes, pues dila. No, chat. ¿El qué? GPT. No es de ChatGPT. Es que María es una fiel seguidora de ChatGPT. Hombre, me ha solucionado la vida en muchos aspectos. Olaya gasta muchos litros de agua. Y Olaya es una fiel detractora de Pero lo en la mismo. fricción nos entendemos. Efectivamente. Entonces yo sé que lo saqué de Instagram, de ¡Ay, la casi, típica, casi! ¿no? Esta, creo que era, no sé si era, no, Cultura Inquieta, no, era una página así de este tipo. Lo siento, o sea, y el Lo próximo pondremos en la capítulo bibliografía. lo Lo pondremos en la bibliografía, que podéis ver en nuestro Instagram, que ya tenemos abierto para todos nuestros espectadores. Y que se llama Friccionando Podcast. Pues eso. Ahí podéis escribirnos si tenéis cualquier duda, sugerencia de temas, y poquito a poco le iremos dando más caña para poder interactuar más con vosotros. Bueno, pues terminamos. El poema se titula De prestado. Vivo como de prestado. Las manos son de mi padre y la nariz de mi hermano, el abrigo de un difunto y el cinturón de un soldado. Mi vida es de otra persona, mi verso de otro dictado. Todo lo que tengo y llevo me lo han regalado.